Muy buenas tardes, ¿cómo estuvieron? Hoy vamos a dar inicio al módulo 7 con la licenciada Julieta Rivera, que ya compartieron otros módulos con ella. ¿Sí? Este, bueno, acá vamos a estar para evacuar dudas. Bueno, se siguen sumando algunos compañeros. Así que bueno, vamos a ir avanzando. Buenas tardes, profesora, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a todos, a todos. Un gusto de volver a estar con ustedes aquí compartiendo este espacio. Hoy, bueno, vamos a trabajar en la unidad número 7, que, si bien tengo entendido, de acuerdo al programa, sería articulación institucional. ¿Es así? Perfecto. ¿Perdón? Articulación institucional. Bueno, yo hoy no les traje ningún PowerPoint para compartir, pero de todas maneras les voy a preparar un material para que después ustedes lo tengan a disposición. Pero vamos a hacer entonces un repaso de todo de lo que han visto, porque yo las vi hace un montón de tiempo cuando hablábamos de violencia de género, de perspectiva de género, y han pasado por muchos otros temas. Así que me gustaría que en esta oportunidad sea participativa y me cuenten cuáles han sido los temas que han tratado y que han abarcado durante todo este tiempo de formación. Así que hoy van a tener que hablar y hablar bastante. Este va a ser el entrenamiento cuando tenga que defender el trabajo final. Exactamente, y además porque si es articulación institucional, bueno, tenemos que saber entonces qué temas han trabajado, qué temas les interesa a ustedes también, ya son los últimos módulos, por lo cual tenemos que ir direccionando hacia dónde va a ir el trabajo final de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes. Así que tenemos 9 participantes, 10, somos poquitas, así que vamos viendo entonces qué es lo que hemos visto o qué temas han trabajado hasta ahora. Prendan los Uno, micrófonos. ajá, Sí, hola, sí, sí. uno fue sobre la niñez, Ujú, eh, adultos mayores también. ujú. Bien. Eh, Qué cosas de la niñez te llamaron la atención? ¿O qué temas de ese gran módulo de niñez consideras que es el más importante? ¿Vicky? de las leyes que ellos tienen, sus leyes Ajá. tienen o algún trastorno. Si no te terminé de escuchar bien, creo que se entrecortó la Ah, comunicación. sí, y bueno, y también sobre su, o si no, algún trastorno que tienen, eso. Ajá, bien. ¿Y de adultos mayores? Eh, eh, su acompañamiento, Ajá. algo tenía que ver sobre el envejecimiento y todo eso. Bien, bien, bien. Entonces, niños, niñas y adolescentes y personas mayores. Bueno, bien. Sí. Quién más? ¿Quién más? ¿Qué temas han visto? ¿Qué temas les llamó la atención? A ver, Jessica, ¿está Jessica? José Sánchez, ¿están presentes? Laura Molina,
Marta. Rodrigo. Hay creo que debe ser de un teléfono celular A51, ¿puede ser? A51. No sé si no se animan a hablar o qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. No sé. Celinda Gareca también está presente, ¿no? ¿Nadie más entonces? Yo no sé si no están presentes o no hay ningún tema de todo este curso de acompañantes terapéuticos que les haya interesado o tienen vergüenza de hablar. Eh, Vuelvo a preguntar, A51. Jessica. José Sánchez. Laura Molina. Marta. Rodrigo. Bueno, Vicky es la que está Hola, participando. profe, ¿me escucha? Sí, Marta, Marta. bien. Hola, yo me quedé con los de adultos mayores, porque Ajá, yo trabajé, bueno, no estoy sí, embarazada y hace poco dejé de trabajar, pero estuve trabajando con una abuelita y hay muchos sí. errores que cometía. Eh, Ujú, o sea, por ahí porque me lo indicaban los familiares y otra porque yo misma lo hacía de forma incorrecta. Entonces, la verdad que me sirvió mucho el tema para ir corrigiendo. ujú. Bien, 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 muy bien. ¿Alguien más? Rodrigo, Laura Molina, José Sánchez, Jessica. Bueno, quiero creer que tienen vergüenza de participar y demás. Bueno, los temas que ustedes pueden leer en el programa son muy pocos, pero son muy importantes. El primero son redes de dispositivos provinciales con respecto a todos los temas que ustedes han visto a lo largo de esta formación. El segundo punto es detección y derivación responsable. El tercero es prevención de la revictimización y la violencia institucional. Son temas todos muy importantes que los vamos a desarrollar en 3 encuentros. Corregime, Ricardo, si no estoy Sí, equivocada. no, Son, es este y otros 2 encuentros Ujú, para poder darle más tiempo para el trabajo final. bien. Y bueno, van a tener una pequeña actividad práctica, algo muy sencillo, muy puntual para que ustedes puedan identificar, ¿no? ¿Qué es, de qué hablamos cuando estamos mencionando esto que es articulación institucional? Que es una palabra que se utiliza muy a menudo y que está muy presente en los medios de comunicación, ¿no? Y es lo que se supone que tiene que hacer el Estado como gran órgano o entidad que tiene una misión primordial. ¿Cuál es la misión primordial del Estado? ¿Alguien la sabe? Chicos, chicas. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál es la función primordial del Estado? En relación a los temas que ustedes han visto a lo La largo de salud, todo este curso. ¿Quién es? ¿Quién está hablando? A mi parecer sería la protección de los pacientes, ¿no? Y Ujú. después, en segundo lugar, bueno, seríamos nuestro trabajo, también una protección y un respaldo para nosotros. Bien, acá Rodrigo, la salud, sí, la salud, la protección de las personas, y en definitiva, cuando hablamos y ustedes están mencionando todos estos temas, lo que estamos hablando en realidad es de derechos humanos. Derechos humanos. El Estado nacional, provincial, municipal, es
el ente, el organismo que debe garantizar la protección, la promoción y el fortalecimiento de los derechos humanos. ¿Todos tenemos nociones de qué hablamos o a qué nos referimos cuando decimos derechos humanos? ¿Recuerdan algo de eso, de lo que hemos visto también a lo largo de este cursado, de lo que ustedes hayan podido leer? ¿Qué serían los derechos humanos? ¿Alguien sabe? Serían los serían los instrumentos o condiciones más o menos para que para que nos cuiden, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Sí, en parte sí, pero vayamos más profundo. ¿Qué serían los derechos humanos? ¿Qué se entiende por derechos humanos? Ustedes lo vieron en el módulo primero, ¿no? Al principio de este curso. El primer módulo fue sobre derechos humanos. Así que deberíamos hacer un repaso sobre eso. Porque tiene mucha relación con este tema que es la articulación institucional. Entonces, los derechos Todo lo que tiene humanos... que ver con... Sí, Ay, perdón. Magdalena. No, Magdalena, hable, No, por favor. todo lo que tiene que ver también con derechos, deberes y obligaciones de parte del Estado para los ciudadanos, como también los ciudadanos cómo podemos adquirir nuestros deberes o nuestros derechos desde las libertades, desde las elecciones, desde las expresiones, desde la misma Constitución, por ahí que ampara ciertos espacios donde nosotros podemos desarrollarnos, las leyes que nos cubren para diferentes espacios o puntos o ámbitos o necesidades, entre ellos también las cuestiones de discapacidad y demás. Creo que cuidarnos, protegernos y enseñarnos también a valorar las diferencias, ¿no? Acá José pone en el chat igualdad para todos y todas. Efectivamente hay una correlación entre lo que dijo Vicky, lo que dijo Magdalena, lo que dijo José. Los derechos humanos son aquellas posibilidades, aquellas ventajas, aquellas protecciones que todas las personas gozamos por nuestra sola capacidad de seres humanos. Es decir, todo esto que mencionaba Magdalena, ¿no? Derechos, protecciones, facilidades, en fin, un sinfín de aparatos estatales, normativas y demás que protegen la dignidad humana de las personas. Sin embargo, esto que nosotros creeríamos que es algo, bueno, ya preestablecido, y hasta inclusive algunas personas creen que es una cuestión natural, bueno, todos nacemos humanos, ¿cómo no vamos a tener derechos por igual? Sin embargo, la larga historia de los derechos humanos ha sido un sinfín de luchas y conquistas por el reconocimiento de humanidad de algunos sectores de la población, de algunos sectores sociales, algunos individuos y algunas individuas también. Si pensamos en la historia, por ejemplo, de la esclavitud, que es un proceso histórico, económico que ha ocurrido en la gran mayoría del mundo, hemos visto y hemos asistido que este fenómeno de la esclavitud se ha ejercido generalmente y principalmente sobre las personas negras, personas provenientes del África, en su gran mayoría, y por lo menos hablando desde la historia de nuestro país. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, a las personas negras no se las consideraba personas, sino que se las equiparaba al mismo nivel que un bien mueble. Por ejemplo, algo que, bueno, servía para la economía de determinadas familias. Estaba solamente para trabajar y no se les reconocía ningún tipo de humanidad. Prácticamente estaba en una categoría igual o inferior a un animal. Si ustedes también recuerdan la conquista española en
1400 y algo, cuando llegan los primeros europeos a América, durante mucho tiempo, casi un siglo, se debatió sobre si la población originaria era persona y si tenía alma. Y durante mucho tiempo también se los consideró en una situación prácticamente de inferioridad, de minoridad, en la cual no tenían derecho a decidir ni sobre sus propias vidas, ni sobre sus propiedades, ni nada. Entonces, a lo que voy es a esto. Los derechos humanos, esto que ustedes mencionan, esto que menciona José, de la igualdad para todos y todas, lo que menciona Magdalena, que habla en general del sistema de protección que existe actualmente en nuestro país y que se ve reflejado en la Constitución y demás, es el largo producto de muchas luchas por el reconocimiento de humanidad de algunas personas. No todas las personas han sido consideradas seres humanos en igualdad de condiciones durante mucho tiempo, y actualmente, a pesar de que nuestro país tiene reflejado en su Constitución Nacional muchos aspectos normativos, muchas leyes de protección de estos derechos humanos, sin embargo, siguen existiendo sectores que ven obstaculizados, vulnerados, violados muchos de sus derechos que les asiste como personas. Y en este punto, si ustedes revisan el programa de esta formación en acompañantes terapéuticos, niños y niñas, mujeres, personas mayores, están incluidos precisamente porque son los grupos más vulnerables. Y si nos ponemos a pensar en otros grupos que están en igual o peores condiciones, podemos mencionar pueblos originarios, personas migrantes, colectivo de la diversidad sexual, etc. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando principalmente de conquistas por el reconocimiento de la humanidad. Fíjense en qué importante es reflexionar sobre esta historicidad de los derechos humanos, que yo les pregunto si ustedes, algunos de ustedes sabe en qué momento en la historia de nuestro país se abolió la esclavitud de las personas negras. ¿Alguien sabe? ¿Tienen alguna idea, alguna noción? ¿Tienen conocimiento de en qué momento se abolió la esclavitud en nuestro país? ¿Nada? Usted está preguntando en qué años más o menos. Uh-huh. ¿En qué año se abolió la esclavitud en nuestro país? Entre Los 70, 60, no sé. Se me ocurre que por ahí con alguna reforma, con las reformas por ahí constitucionales, ¿puede ser, profe? No, estamos hablando de 1813, Asamblea del año 13, escuela primaria, recuerden, Asamblea del año 13, 1813 se 1860. declara, 1813 se declara la libertad 13. de vientres. Ah, ¿Qué significa eso? Que todas las personas negras que nacían a partir de ay, 1813 perdón, esclavitud de en personas. adelante, Ay, tiene razón, tiene razón. Perdón. eran libres. Las que nacían a partir de 1813, pero los padres y las madres de esas personas no eran personas libres, no eran consideradas personas libres. Tuvieron que esperar hasta 1852, con la primera Constitución de Argentina, para que en ese documento se especifique que se abolía la esclavitud en todo el territorio nacional. Es decir, las personas negras que habían nacido esclavas, habían pasado mucho tiempo consideradas como bienes muebles, empezaban a adquirir la condición de personas reconocidas dentro de la Constitución Nacional. Ahora bien, recién en 1921, por lo menos acá en la provincia de Salta, se derogó la figura del conchavo. ¿Alguien sabe lo que era el conchavo? Bueno, no lo saben. Era una forma de sujeción a la servidumbre de la población campesina. Cada persona, mujer, varón, joven, niño y niña, que eran campesinos y por lo tanto eran pobres,
tenían que tener una relación una relación prácticamente medieval, ¿no? De sujeción absoluta, de sujeción laboral, con un patrón, con un dueño de alguna estancia, con algún terrateniente, que le extendía un papel, una papeleta donde decía, por ejemplo, Julieta Rivera trabaja para el señor Ricardo Rojas. Y si esta persona circulaba por la vía pública sin portar encima ese documento, era pasible de ir a la cárcel o terminar en algún hospicio o institución de reclusión. Fíjense entonces que cuando decimos derechos humanos y hablamos de los derechos humanos, y hay tanto discurso actual, ¿no?, en contra de los derechos humanos, se habla desde el más puro desconocimiento. Hablar de los derechos es precisamente hablar de las conquistas por el reconocimiento a la dignidad humana. Por eso es tan importante defender a como de lugar todo esto que significa la dignidad de las personas y que está plasmada en diversos marcos normativos. Y en este punto nos encontramos con que nuestra Constitución, tanto nacional como provincial, adhieren a un sinfín de marcos también de protección de los derechos de nivel internacional. Están incluidas, por ejemplo, en la Constitución, dos documentos importantes que hablan sobre los derechos de las mujeres: la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, que también hemos visto en la capacitación, y también un sinfín de otros documentos que se han ido incorporando a lo largo de estos años, desde 1994 hasta la actualidad. En ese punto estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, que es una ley del 2003 en adelante, las leyes, ¿no?, también de matrimonio igualitario, de ley de identidad de género, las leyes para las personas con discapacidad, que es muy reciente, desde hace unos pocos años, la ley también, la convención que protege los derechos de las personas mayores, adultos mayores, personas mayores, es lo mismo, es la misma denominación. Entonces, ¿por qué les hago todo este recorrido? ¿Por qué les hago todo este repaso de la primera unidad, ¿no? Ojo, que esta es la primera Profe, unidad que ustedes vieron. Sí, Magdalena. no, sí, me quedé confundida con algo porque quiero ubicarme también. Yo Sí. creía, la verdad que creía que era en 1860, pongámosle cuando le decía, porque no recuerdo bien a dónde leí también de que dice que en esa época, en 1860 aproximadamente, era cuando Argentina ya completó todo este proceso o esta reforma y como que le daba la autoridad a aquellos extranjeros que traían a sus negros, a sus esclavos, a entrar a Argentina, pero entonces ya no cumplían la función de esclavos, ya eran libres entonces. Sí, ¿Cómo? eran libres, eran libres. El último país de toda la región americana en abolir la esclavitud fue Brasil en 1882. O sea, todos los demás países habían abolido la esclavitud con anterioridad. No, Pero en Argentina la libertad de vientre fue en 1813 y en 1852, bueno, ahí es cuando se declara absolutamente la abolición de la esclavitud. Pero sí, las relaciones, estas que yo les mencionaba, las relaciones de sujeción a la servidumbre, que es una forma de esclavitud, se siguieron manteniendo hasta 1921, 1930. Entonces las fíjense por qué costumbres. sí, las costumbres Claro. y avaladas también por el poder económico y político, ¿no? Era muy común esto de ver acá en nuestra provincia, el tener gente portando estas papeletas, ¿no? Y si no las tenías, no las llevabas encima, podías terminar en la cárcel, en el caso de los varones, o recluidas en alguna institución para las mujeres, ¿no? Entonces, toda esta historia, todo esto que podemos desandar en la historia de los derechos humanos es muy importante porque tiene esta cuestión de la articulación institucional, que en términos suena muy bonito, suena muy técnico, pero que tiene distintas capas. La primera es esto, ¿no? Tenemos que partir entonces de la idea que es el Estado el que debe garantizar los derechos humanos de las personas. Todos los derechos humanos, los que existen actualmente y los que pueden llegar a existir más adelante. Porque los derechos son el resultado de reclamos y de lucha social.
Entonces, permanentemente hay nuevas demandas, nuevas necesidades que satisfacer. Ustedes recuerden que también el impacto de la pandemia ha generado que casi toda la vida que teníamos de manera presencial se haya trasladado al ámbito de lo digital, como es esta plataforma. Y este espacio, por ejemplo, está bastante desprotegido en cuanto a la preservación de la dignidad de las personas o el cuidado de cierto ejercicio de las violencias contra las mujeres, contra los niños y niñas. Entonces también de acá a un tiempo vamos a ver la emergencia de derechos humanos en los ámbitos digitales, ¿no? Cuestiones normativas que hablen de cómo regular, proteger y cuidar la dignidad humana en estos espacios. Entonces, esto es primordial, que recordemos lo que ustedes ya vieron en el primer módulo, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Quién es el único responsable de garantizar los derechos humanos? Que es el Estado. Esto tiene que quedar bien claro. El Estado es quien debe garantizar, proteger, fortalecer, ampliar los derechos humanos de las personas. Tanto el Estado nacional, el provincial y el municipal. Entonces, las personas que también trabajen en estos estados o que presten servicio al Estado, como sería el caso de ustedes como acompañantes terapéuticos, también son agentes que están obligados a hacer lo mismo, ¿no? Proteger, garantizar, ampliar, fortalecer los derechos humanos. Y en el caso de ustedes, que se van a desempeñar en el ámbito de la salud, están muy vinculados con el derecho humano a la salud integral. Que no es precisamente la cuestión de pensar que la persona tiene salud cuando no tiene enfermedad, sino que es el equilibrio y el máximo nivel de vida al cual una persona puede aspirar. Un equilibrio entre cuerpo, mente, subjetividad y entorno social. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, el trabajo del acompañante terapéutico es un trabajo muy importante, porque es el puente, es el nexo que garantiza no tanto un tratamiento médico o que se cumpla un tratamiento médico, sino que la persona tenga esa relación y ese diálogo con su entorno familiar y social. Ese es el principal rol del acompañamiento terapéutico. Y en este punto, cuando decimos articulación institucional, estamos hablando de cómo se organiza el Estado, de cómo se organiza para poder garantizar cada uno de los derechos que le toca proteger. Entonces estamos hablando de la organización interna que posee el Estado en nuestro país y en nuestra provincia. ¿Vamos bien hasta aquí? No se me están durmiendo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Bueno. Entonces, cuando hablamos de articulación institucional, cuando mencionamos esta palabra, que les vuelvo a repetir, aparece muy a menudo en los medios de comunicación, lo que estamos diciendo es, en primer lugar, cómo se organizan esta forma de garantizar los derechos humanos por parte del Estado. Entonces, la primera diferencia que hay que establecer es que nos tenemos que posicionar en cómo se organiza nuestra República Argentina. Entonces acá tenemos que volver también a lo básico. ¿Cuántos poderes tiene el Estado nacional o el Estado provincial en nuestro país? Esta forma republicana de gobierno que tenemos. ¿De qué poderes hablamos? ¿Cuántos poderes existen? Levanten las manos. Prendan los micrófonos. Se me hace que están dormidos y pensando más bien en el carnaval, en el próximo carnaval. Magdalena, Ahí está a ver. Magdalena. Ahí Magdalena. José Sánchez. Que José, no te llamas José Sánchez. Es una Poder compañera. económico y judicial. Judicial sí, vamos bien ahí. El poder judicial. Magdalena, no sé si levantó la mano. Ahí está Anabel Cabana. Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. En Bien, ejecutivo, tiene legislativo. 10.
judicial. Tiene 10, Anabel. Muy bien. Entonces, el legislativo le corresponde todo lo que es la elaboración de leyes, de marcos normativos, de observancia, de control del presupuesto y demás. Al Poder Judicial, lo que es la administración de la justicia, basada en esas leyes que el legislativo elabora, sanciona y demás. Y el ejecutivo es el que tiene la mayor cantidad de tareas a llevar adelante, porque es quien en definitiva se va a encontrar a cargo de la administración de la vida cotidiana de les ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, ¿sí? Entonces, el trabajo del acompañante terapéutico más bien va a estar vinculado a este poder ejecutivo, que a su vez se organiza en distintos ministerios o en distintos organismos que se van a encargar de llevar adelante las tareas que competen a la defensa y protección de estos derechos humanos. Ministerios de Economía, Ministerios de Educación, Ministerios de Infraestructura, Ministerios de Seguridad y Ministerio de Salud. El ámbito más cercano al acompañante terapéutico, pero que no significa que sea el único, es el Ministerio de Salud. Entonces, cuando pensamos, ¿no?, la articulación institucional, a lo que vamos, a lo que apuntamos, es a cómo se construye ese diálogo entre las distintas organizaciones y entre los distintos estamentos de este poder ejecutivo. ¿De qué manera se va a dar ese diálogo? Y acá es muy importante entonces otra cuestión que hay que entender y que es muy difícil de llevar adelante. Porque decir que existe un Ministerio de Salud no necesariamente implica que todas las tareas de salud sean llevadas única y exclusivamente por ese lugar, sino que al hablar de derechos humanos también hay que recordar una condición particular de los derechos. No son compartimentos estancos, sino que son integrales y dinámicos. Para hablar, por ejemplo, de salud integral, tengo que hablar primero de acceso a la vivienda, acceso a un ambiente sano, acceso a la alimentación, a la vestimenta, a la protección, a la seguridad, etc. Entonces, si pensamos que los derechos son así, integrales y dinámicos, esto también se traslada a esos organismos del Ejecutivo que deben garantizar la existencia de estos derechos, el goce de estos derechos. Por lo cual entonces, lo más difícil de todos, y esto lo decimos por experiencia propia, es el trabajo mancomunado entre los distintos estamentos. También sucede, y esto es propio de las organizaciones burocráticas como lo es el Estado, que se superponen demasiadas oficinas, demasiadas dependencias en el trabajo que se va realizando, por ejemplo, en el acceso a la salud integral. Entonces vamos a encontrar, si nosotros agarramos todo el organigrama de la provincia de Salta y nos fijamos en la forma en que está estructurado el Ministerio de Salud, vamos a encontrarnos con distintas oficinas, direcciones, subsecretarías, secretarías y demás, que pueden, y aparecen inclusive hasta con los mismos nombres, y se van superponiendo la una con la otra, y eso en definitiva genera algunas consecuencias negativas en cuanto a la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas. Ahora yo les hago una consulta a ustedes que se van a desempeñar principalmente, vuelvo a insistir, no es el único espacio, pero principalmente en el ámbito de la salud. ¿Alguno de ustedes conoce cómo es la estructura del Ministerio de Salud? ¿Ustedes saben en qué dependencia sería la que o cuál dependencia sería la que regularía las cuestiones del trabajo de acompañantes terapéuticos? No, dice Anabel. Ujú. ¿No han Ni idea, investigado? no sé. No. No, la verdad no. Ajá. Bien, bien.
Esto que ustedes están respondiendo les ocurre a la gran mayoría de profesionales y personas, ¿no? que tienen, están estudiando, se están formando en un oficio, en una profesión que tiene mucha cercanía con las cuestiones de garantizar los derechos humanos. No se sabe cuál es el área en la cual pertenece, si ocurre una situación, a dónde voy a recurrir, dónde voy a solicitar asesoramiento o ayuda. No es una cuestión sencilla porque vuelvo a repetir, esta organización burocrática estatal, donde va separando y va especializando cada área en alguna tarea, torna en definitiva muy compleja la comprensión de cómo funcionan las cosas. Entonces, siempre es importante mantenerse informados o informadas y investigar y acceder a la información que está y que debe ser información pública, porque así la establece, hay una ley nacional que establece que tiene que haber información pública, que cada ministerio debe publicar y comunicar de qué manera está organizada, cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones y demás. Entonces, este inconveniente, esto que ustedes nos están manifestando del desconocimiento, es uno de los primeros obstáculos en la articulación institucional. Es uno de los primeros obstáculos, el desconocimiento de cuáles son las áreas que son responsables de determinados temas. Lo segundo, y que también lo mencionaba, la superposición de funciones y tareas. Nos vamos a encontrar con que hay distintas oficinas en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Desarrollo Social, que tal vez cumplen la misma función y no se conocen, y no saben que hacen la misma tarea. Y esto acá, muchas veces, Ricardo, que también conoce bastante el tema, puede dar fe de lo que estoy diciendo, ¿no? Se encuentran distintas oficinas hablando sobre el mismo tema, pero no dialogan ni establecen planes ni programas en conjunto. Por otro lado, también hay otra dificultad, que es una dificultad muy grande, y es la inexistencia de protocolos de actuación ante determinadas situaciones que puede afectar distintos derechos. Por ejemplo, situaciones de violencia de género. Como ustedes también han visto, y hemos visto conmigo, han visto en módulos anteriores, la provincia de Salta se encuentra en emergencia social por violencia contra las mujeres desde el año 2014. Entre muchas de las cosas que establece esta ley, dice, bueno, que tiene que haber la creación de juzgados especializados, que tiene que haber oficinas adecuadas, que se tiene que establecer un protocolo y presupuestos también acordes a la situación y demás. Se han ido cumpliendo de determinadas formas, pero hasta la fecha no existe un protocolo provincial que unifique el funcionamiento de cada una de las áreas que se ven involucradas en una situación de violencia contra las mujeres. Entonces las personas saben que tienen que ir a hacer una denuncia a la comisaría, pero quien recibe la denuncia no sabe a dónde deriva responsablemente si esa denuncia trae algunas características particulares. Por ejemplo, un abuso sexual. Se desconoce que existe y que se debe proveer, porque es el derecho de la víctima, de un kit de medicamentos que la van a proteger ante determinadas enfermedades de transmisión sexual. VIH, HPV, embarazos productos de la violación y demás. No se deriva al centro de salud. El centro de salud, por su parte, no sabe que tiene que proveer de este kit, no sabe que tiene que recopilar, recabar las pruebas necesarias para ayudar a la denuncia penal de una situación de abuso sexual como es una violación, y tampoco sabe que puede derivar a otro organismo para la búsqueda de alguna protección, alguna ayuda económica para estas víctimas. Entonces las víctimas mujeres se encuentran que deben hacer todo un camino, que es la famosa ruta crítica, que también ustedes la van a encontrar en muchas lecturas, donde la víctima es la que debe peregrinar por distintas oficinas, por distintos edificios que precisamente no están cerca el uno del otro,
para poder garantizar el goce de algunos derechos. Derecho a la salud, derecho a la ayuda social, derecho a la seguridad. Y esto se va acrecentando y se va complejizando y se va tornando mucho más difícil cuando nos encontramos en lugares donde estos servicios esenciales no están presentes o se encuentran a mucha distancia. Pensemos en lugares del norte de la provincia, lugares de los valles calchaquíes, situados en medio de los cerros y las montañas, o inclusive pensemos también en algunos barrios alejados de las ciudades, ¿no? Que no cuentan con todos los servicios esenciales en su lugar, en su territorio. Entonces, esto de la articulación institucional tiene una serie de dificultades. Tiene una serie de dificultades. Lo bueno, y esto no es como para que sea una cuestión aliciente ni nada por el estilo, es que este tipo de dificultades las podemos encontrar aquí en Salta, las podemos encontrar en la provincia de Buenos Aires, en cualquier ciudad de la República Argentina, como también en cualquier lugar o ciudad del mundo. Las articulaciones institucionales son la tarea más difícil de lograr y conseguir. Entonces, ¿hay alternativas para superar esto? ¿Hay alternativas para poder llevar adelante una buena articulación? Sí, primero y principal, saber en qué lugar o cuál es el ámbito en el cual me voy a desempeñar, reconocer cuáles son las oficinas a las cuales podría recurrir, conocer los marcos normativos que me asisten como profesional, y segundo, esto, la búsqueda de los protocolos unificados. En el caso de los acompañantes terapéuticos, ustedes cuentan ya con una ley provincial que ha sido aprobada, fue antes de la pandemia, ¿verdad, Ricardo? Si no me equivoco. Fue aprobada en el mes de junio del 21 del año pasado. Hay una ley provincial. Que sí la trabajaron con la doctora Gareca, los alumnos. Ajá, bien. ¿Y esa ley, ustedes recuerdan qué es lo que dice esa ley? Yo creo que están sufriendo todos, ¿no? Porque le estoy haciendo preguntas Sí, estoy haciendo preguntas de repaso evaluativas. de todas los demás módulos. ¿Ustedes recuerdan La esa verdad, ley? sí, profe. No. ¿No recuerdan? Bueno, yo les diría que repasen esa ley, porque es la que le está marcando cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus campos de acción, sus marcos de trabajo. Hasta la fecha todavía no existe una ley nacional sobre el acompañante terapéutico. Falta reglamentar también la ley, creo que eso es lo que estaría faltando, ¿verdad, Ricardo? La reglamentación de la ley, es decir, cómo esta ley se va a ejecutar en el día a día. En la ley ya habla quién va a ser la entidad que va a regular la profesión, el desarrollo de las actividades, que va a ser el Ministerio de Salud. La ley obliga de alguna manera al Ministerio a abrir un área específicamente de acompañantes terapéuticos. Bien. De que estaríamos en tiempos para que esto se ejecute, ¿no? El ministerio se encargaría de matricularlos a cada uno de los que se presenten con su documentación. Bien, bien. Recuerdan ustedes eso, ¿verdad? Lo habrán visto con la doctora Gareca. Silencio. Vuelven al Dejen de silencio. sufrir. Vuelven al silencio. Bien. Entonces, el conocimiento de esta ley y el ver, ¿no?, que todavía faltan algunas cosas para reglamentar, cómo sería la matriculación, qué se requeriría para matricularse, es parte también de este conocimiento del lugar en el cual yo voy a trabajar y desde el cual voy a articular
trabajar en conjunto con otras áreas. Ahora, el tema del protocolo también es muy importante. Es necesario trabajar también sobre un protocolo de actuación propio de los acompañantes terapéuticos. Y cuando digo protocolo, me estoy refiriendo a una hoja de ruta, a una hoja, a una planificación que me diga qué debo hacer ante determinados casos. ¿Cómo me debo comportar? ¿Cuáles son los indicadores que debo tener en cuenta? ¿A dónde recurrir? Y aquí estamos hablando de las derivaciones responsables, porque hay cuestiones que exceden a la obligación del trabajo de acompañante terapéutico, que no es la responsabilidad primordial de ustedes, sino que efectivamente ahí van a tener que saber con quién hablar, a dónde recurrir, qué teléfono llamar, a dónde poder sugerir a la persona con la cual estaría atravesando una situación X, sugerir entonces el trabajo con la justicia. Muchas situaciones por las cuales ustedes van a atravesar en su trabajo o van a tener que afrontar es el trabajo y también la derivación a la justicia. Pensando sobre todo cuando se están vulnerando los derechos de estos colectivos históricamente excluidos o históricamente sojuzgados y dominados, como son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores y las personas con discapacidad. Bien, ¿dudas, preguntas hasta ahora, hasta aquí? ¿Alguna cuestión? Profe. A ver, Vicky, ¿quería hacer una pregunta? No, que no tenía ninguna. Ujú. No, no tienen preguntas. Bueno, yo les voy a hacer preguntas ahora entonces. Yo les voy a comenzar a hacer preguntas. Bien. Si tenemos una complicación o tenemos alguna situación que involucre a niños, niñas y adolescentes, una pregunta sencilla, ¿no? En su trabajo como acompañantes terapéuticos. Supongamos que ustedes detectan que un niño que es paciente de ustedes, que está trabajando con ustedes, es víctima de violencia familiar. ¿A dónde recurrirían? A infancia, derechos humanos, infancia, o directamente a la policía primero hacer una denuncia, porque creería que es, o por ahí a la policía para que la policía lo derive a infancias y después infancias intervenga, o no, Ujú. no sabría, me imagino eso. Ajá. Bien. Lo primero, a la policía. Bien. Eso es prácticamente es el paso más razonable y el más inmediato de acudir, que es la policía. Ahora bien, ¿a dónde, cuando decimos infancia, precisamente, a cuál oficina? ¿A dónde hay que ir? ¿Infancia de qué ministerio depende? De Y eso derechos significa, humanos, no, no depende de derechos ¿no? humanos. Dependía de derechos humanos, por lo menos hasta hace unos años dependía de derechos humanos, pero de un tiempo a esta parte depende del Ministerio de Desarrollo Social. Ah, Depende del desarrollo social. Bien. Si la persona que está sufriendo la situación de violencia familiar ya no es un niño, no es una niña, es una persona mayor, ¿a dónde recurriríamos? La policía, ya sabemos que es el primer lugar al cual podríamos ir a solicitar ayuda, pero ¿a qué otra institución, qué otra área? ¿No sería también a la parte de No por le ahí al área escucho. de adultos mayores, Sí, adultos mayores. ¿Y de adultos mayores en qué ministerio lo voy a encontrar?
en desarrollo social. Sí, en desarrollo social, y también los municipios cuentan con áreas de adultos mayores. Vamos por una más fácil. Fácil en el sentido de que es más conocido a dónde recurrir. Acá, por ejemplo, Anabel menciona a la policía, da conocimiento a la fiscalía, y de ahí se comienza la investigación, y bueno, también a desarrollo social. Pero vayamos por uno que más o menos se conoce o se tiene mayor difusión de los servicios. Si se trata de una mujer que está atravesando por una situación de violencia, ¿a dónde se recurriría? Policía, Secretaría de la Mujer. Ajá, sí. Secretarías de las Mujeres, y cada una de los municipios, de un tiempo a esta parte, han abierto oficinas, áreas de la mujer y de género, que también tendría Y por competencia ejemplo, en esos el casos. polo integral de las mujeres, ¿ahí también se cubriría eso? ¿O qué espacio ocupa eso? Esa También porque se institución. realiza la asistencia a las víctimas de violencia de género y violencia familiar. Efectivamente, podría ser el polo de la mujer, podría ser las oficinas de género municipales. Ahora la compliquemos un poco más, ¿no? Compliquemos un poco más. Si es una persona migrante, si se trata de una persona migrante, Eh, ¿Cuál sería la diferencia, profe? la persona migrante tiene un área específica también, que es la oficina de migraciones, y también... ¿Extranjeros? ¿Cómo? ¿La oficina de extranjeros? De migraciones, la Oficina Nacional Ah, de Migraciones. Y también en el ámbito del Ministerio de Gobierno también hay distintas dependencias que se encargan de garantizar la estadía de estas personas. Eh, Principalmente de las personas que son refugiadas y demás. Entonces, estas preguntas que yo les voy haciendo, ¿no? Como si ustedes saben a dónde recurrir y a dónde no recurrir, o cuál es lo más inmediato para acceder a la información, es muy importante comenzar a confeccionar lo que se denominaría un recursero. Un recursero. En ese recursero es colocar distintas oficinas, distintos lugares, áreas y demás, con su correspondiente número de teléfono, persona responsable, al cual ustedes pueden llamar, acudir, solicitar ayuda y demás. Porque si bien la policía es la primera instancia, el primer lugar al cual ustedes pueden ir a solicitar una asistencia en la emergencia, hay cuestiones mucho más específicas que se le escapa al conocimiento de la policía. Entonces volvemos a lo que yo les había mencionado, de esta dificultad de articulación y la falta de protocolos para distintas situaciones. Entonces acá, bueno, también acá hay un aporte en el chat a la respectiva embajada, claramente sí, pero pensemos que hay personas migrantes que no cuentan con embajadas ni consulados en nuestro país. Por ejemplo, las personas migrantes senegalesas, no existe un consulado aquí en Salta, por ejemplo, y tenemos una gran presencia de personas provenientes de Senegal en la provincia de Salta. Entonces, por ahí también este recursero sirve para darles a ustedes la seguridad de poder hacer una derivación responsable, de poder evitar que la persona atraviese todo un circuito de pasar de una oficina a la otra sin poder obtener la asistencia que se requiere y que se necesita. Entonces, profe, ¿cómo sí, buscamos esa información en lo que bien, es el boletín oficial o donde bien, organigrama? bien. Esto también es un llamado de atención o una advertencia, aunque ustedes consideren en su labor. Es muy importante eh, el acceso a la información de manera permanente.
de manera permanente revisar qué nuevas normativas existen. Cuando se producen los cambios de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, se modifican las oficinas, muchas oficinas se cierran, otras se abren, y esto cambia totalmente el panorama de las asistencias, por ejemplo. Entonces es muy importante mantenerse actualizados en cuanto a esto, ¿no? ¿Cuáles son los organismos con los cuales voy a trabajar? Porque ustedes como acompañantes terapéuticos, si bien podrían desempeñarse en la parte privada, van a tener que referenciarse sí o sí ante un organismo público. La matriculación, que falta todavía reglamentar, y que va a ser algo que es muy próximo, los va a obligar entonces a tener un vínculo con un organismo público como es un Ministerio de Salud. ¿Dónde se busca esta información? ¿A dónde se recurre? Generalmente cada provincia, cada municipio publica en los sitios web oficiales sus organigramas, donde constan los distintos organismos, números de contacto, ubicación, personas responsables, misiones, funciones, es decir, a qué se dedican estos organismos. La provincia de Salta cuenta con una página web que se llama, y ustedes lo pueden buscar, Autoridades Salta, y donde aparece desplegado todos los ministerios que cuenta el Poder Ejecutivo, y los ministerios y las áreas dentro de esos ministerios. Es una información que está disponible y es accesible, y es muy útil cuando suceden este tipo de cosas. ¿Ocurre algo? Bueno, ¿a dónde puedo llamar? ¿A quién puedo llamar? Algunos municipios también cuentan con esta información, que la pueden encontrar en internet, en las páginas web. Pero también acá hay otras cuestiones. No todos los municipios publican su información, entonces por ahí pensemos en municipios más pequeños, con menos recursos y que no pueden construirse una página web. Ahí el trabajo tiene que ser un trabajo casi artesanal. Preguntar en el centro de salud el número de teléfono, en la comisaría y demás. Pero si ustedes se fijan en los temas que han visto en el programa, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescencias, la violencia contra las mujeres y demás, la ventaja está en que son grupos que han requerido y que tienen mucha visibilidad en estos últimos tiempos, y que hay organismos y áreas que han cobrado relevancia. Ustedes acá han mencionado uno, el Polo Integral de las Mujeres, a nivel provincial. Ahí se puede solicitar asistencia, ayuda y demás en cuestiones de violencia familiar y violencia de género. Es un ejemplo de todo esto. Lo que se encarga de niñez, niños, niñas y adolescentes, inclusive hasta hay un número de teléfono donde se puede preguntar y asesorarse sobre distintas situaciones, un teléfono gratuito, las personas mayores también, pero el problema radica en cuanto la persona empieza a mostrar ciertas particularidades, como por ejemplo ser persona migrante, ser persona de pueblo originario, que son cuestiones mucho más específicas, personas de la diversidad sexual también. Entonces, ahí el trabajo tiene que ser más artesanal. Preguntar, indagar, revisar permanentemente. Y uno de esos lugares para revisar, acá lo mencionó Magdalena, es el boletín oficial de la provincia de Salta, que también se lo puede consultar de manera gratuita a través de las redes. Pero el recursero es un gran elemento para trabajar estas cuestiones. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? El examen final, profe, está difícil. Eso lo vamos a trabajar. Eso vamos a trabajar la presentación conmigo.
Pero falta todavía, chicas y chicos, falta todavía. Si falta. recién vamos en el primer encuentro de esta materia, todavía tenemos que ver, a ver, reviso acá, la detección y derivación responsable. Acá vamos a hablar sobre indicadores. Indicadores y qué significa la derivación responsable. Después vamos a ver otro tema también muy, muy importante, que es la prevención de la revictimización. ¿Qué es revictimizar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de revictimizar? ¿Podemos ser sujetos que ejerzan la revictimización sobre otras personas o no? Y finalmente la que es la violencia institucional, que es una forma también, la revictimización es una forma de violencia institucional, pero que es algo que ha empezado a cobrar relevancia de un tiempo a esta parte, sobre todo cuando se habla de grupos vulnerables, ¿sí? Bueno, yo no les quiero seguir atormentando más, ni haciéndolos sufrir más, ni que se imaginen cosas terribles sobre la evaluación. La evaluación es sencilla, ya le hemos ido trabajando desde hace bastante tiempo con distintos grupos y siempre nos ha dado muy buenos resultados. Yo lo que les quiero proponer ahora, como tarea para que realicen, porque veo que tienen mucho sufrimiento, así que me voy a tomar la libertad, Ricardo, de darles ya directamente la tarea para que, bueno, comiencen a trabajar, y en la clase siguiente, el próximo miércoles, lo presenten en este espacio, es que comiencen a hacer el recursero. Importantísimo el recursero. Sí, Con la esto van a tarea, descubrir las posibilidades de ayuda que hay en sus zonas, en sus barrios, en las ciudades donde están residiendo. pero, a ver, tomen nota, por favor. Yo tomo ¿Tienen ahí nota y se para lo voy a anotar? compartir al grupo para que lo vayan viendo. Ustedes, en el programa en el cual ustedes se están formando, hay grupos vulnerables. Van a trabajar con grupos vulnerables. Personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y mujeres. Esos son los grandes grupos con los cuales ustedes van a trabajar y que están siendo formados en ese punto. La tarea que van a tener que realizar es investigar en sus lugares de residencia, en sus territorios, qué oficinas trabajan o qué oficinas son responsables de garantizar los derechos humanos de estas personas. Pueden ser oficinas nacionales, pueden ser oficinas provinciales, municipales, números de teléfono, páginas web. Yo les mencioné que, por ejemplo, a nivel nacional hay un número de teléfono destinado a niños, niñas y adolescentes, que es gratuito, que funciona las 24 horas, los 365 días del año en todo el territorio nacional. Bueno, eso es un recurso, por lo cual la tarea que dice acá, profe, ¿hasta cuándo tenemos que presentar el último trabajo práctico? La próxima semana, de la profesora Cintia, la próxima semana. Pero esto no le va a llevar mucho tiempo, ¿no? Lo del recurso. Vuelvo a repetir, personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, y mujeres en situación de violencia familiar o violencia de género, ¿no? Ustedes recordarán que hemos visto que lo han visto conmigo. Bien, van a buscar, van a indagar en sus localidades, en sus territorios, en sus municipios, ciudades donde ustedes vivan, porque acá hay gente no solamente de Capital, sino también de la ciudad de General Güemes, de Camposanto y demás. Van a investigar qué áreas son responsables de garantizar los derechos de estas personas, tanto en la prevención de algunas situaciones como en la asistencia. Van a indagar y van a hacer un relevamiento, nombre de esa oficina, el nombre completo, la persona responsable de esas oficinas, dirección física, y si tiene alguna dirección en una página web también, número de teléfono,
Algunas oficinas optan también por tener un número de WhatsApp, si así lo tienen, lo colocan, y los horarios de atención. Por lo menos, tienen que investigar de 3 oficinas. 3. No les pido más. 3 nada más. Vuelvo a insistir, pueden ser municipales, pueden ser provinciales o pueden ser nacionales. En los nacionales, bueno, si hay un número de teléfono, cómo se llama el teléfono, de quién depende, horarios y demás, si es gratuito, no es gratuito. Es decir, información que les sirva a ustedes para un recursero que les pueda colaborar en el futuro trabajo de los acompañantes terapéuticos. ¿Se entiende el trabajo? No sé si huyeron despavoridas o si se entendió. Sí, sí se entendió, profe. Bueno, entonces, 3 Sí, profe. recursos que ustedes los tengan disponibles ahí en su territorio, para los cuales van a hacer este registro de estos distintos puntos, ¿no? Nombre, quién está a cargo, dirección, teléfono, horario. 3 por lo menos. No les pido 5 porque ya sé que va a ser muy difícil para ustedes, pero 3 por lo menos, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí se entiende. Bien, se entiende. Entonces, esto lo tienen que presentar, lo van a tener que presentar el próximo miércoles, cuando comencemos la clase. Voy a preguntar, así como hice hoy, de preguntar uno por uno qué entendíamos por derechos humanos. Bueno, en la próxima clase también voy a preguntar uno por uno qué información ha logrado recabar para este recursero. Que en definitiva después también podría conformarse como un recursero colectivo, donde también las demás personas, todos los que están participando aquí, colaboren para hacer un gran instrumento que sirva para su futuro trabajo como acompañantes terapéuticas. Así que, ya lo saben, el próximo miércoles vamos a comenzar preguntando qué han relevado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No me contestan nada, no sé si no me escuchan o no están de Sí, acuerdo. sí, profe. ¿De Sí, acuerdo? profe, sí. Sí, ok. Bueno, bien. Bien, el próximo encuentro vamos a trabajar sobre la detección y la derivación responsable. Es decir, indicadores para estos 4 tipos de grupos con los cuales ustedes van a trabajar, y qué se hace frente a esta situación. Si existen o no existen protocolos de intervención, a dónde recurrir, qué cuestiones hay que evitar para no revictimizar, que va a ser el último tema de estos encuentros. Bien, yo por mi parte los dejo liberados en este momento, con el compromiso de que comiencen a trabajar en el recursero. ¿Estamos? Perfecto, profesora. Y bueno, está el grupo de WhatsApp. De todos modos, ya le mandé la actividad. Ya está escrito en el grupo. Y bueno, cualquier duda van consultando en el grupo, no hay ningún problema. Ustedes saben que vamos respondiendo a medida que van llegando los mensajes. Bien. Yo les pediría que no se atrasen con los trabajos prácticos que van adeudando de los otros módulos, porque ya estamos en los últimos tramos de la formación, y es importante que estén tranquilos y con todo cumplimentado para poder finalizar con el último trabajo, y así poder acceder a su certificación. Así que no se descuiden con ese tema, por favor. Y lo bueno que este curso, esta corte termina en el mes de abril, Ujú. y en el mes de mayo se abren los padrones en el IPS, por lo menos. Así que ahí ya van a tener su certificadito para poder empadronarse en el IPS.
Bien, entonces es importante que no se atrasen con los trabajos prácticos, que los lleven al día. El trabajo final, para responderle a Magdalena que estaba preocupada, no es Ansiosa. difícil, no es difícil, es algo sencillo. eh, van a tener el apoyo y la tutoría de cada uno de nosotros, de nosotras, para poder realizar el trabajo, cosa de forma tal que, bueno, tal cual como lo menciona Ricardo, tengan ya la posibilidad de poder registrarse en el IPS y poder comenzar a trabajar en esto que ustedes se han formado durante casi un año prácticamente. Casi un año. Y es una 9 formación. meses. Es una formación intensa. eh, Lamentablemente con lo de la pandemia todavía no se pueden realizar las prácticas, pero bueno, eh, tratamos de paliar esto con los trabajos prácticos, que sea algo dinámico, que sea algo participativo. Por eso también voy a insistir en el próximo encuentro, se lo repito para que quede claro. Voy a comenzar preguntando qué han investigado, qué información han recabado, porque también esto tiene que ser dinámico. No les sirve de nada que hacemos presentaciones y hablemos y no haya una interacción con ustedes. Así que bueno, terminamos por hoy con el compromiso que la próxima clase estemos todos a tiempo y comiencen a exponer solos. Yo espero que expongan solos, digan yo quiero contar qué es lo que encontré. Que se estén peleando para tener la palabra. Exactamente, así es, que se estén peleando para tener la palabra. Bueno, dudas, consultas, inquietudes, inconvenientes, alguna cuestión. Nada. ¿Nada? Entonces van a hacer unos trabajos excelentes con ustedes. Ujú. Sí, espero que tengan 3 y si quieren traer más, bienvenido sea. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. No, gracias a ustedes. Muy clarita tu clase, tu exposición. Voy a poner la cámara, menos la compañera me di cuenta. Y bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros que están presentes y las compañeras. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Aprovechen el carnaval y nos encontramos el próximo miércoles. El carnaval con Bueno, moderación, por favor. con moderación, con control, moderación. respeto y consentimiento. Así que, Exactamente. muchísimas gracias, compañeras. Gracias, profe Juli. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, muy buena la clase. Gracias.